A veces, cuando la vida te arranca todo lo que amas y te deja sola en medio de un mundo que parece decidido a aplastarte, el destino coloca frente a ti una puerta que jamás habrías imaginado abrir. Y detrás de esa puerta, escondido entre sombras y silencios que duelen, puede estar la verdad que transforma tu existencia para siempre. ¿Te ha pasado alguna vez sentir que el universo te lleva hacia algo que no entiendes, pero que sabes que marcará tu vida para siempre? Mi nombre es Clara Valdés, y esta historia comienza el día en que la lluvia cayó con una furia tan profunda que parecía querer borrar mis huellas del mundo, justo cuando fui obligada a abandonar la casa que compartí con mi difunto esposo durante más de 2 décadas. Aquella tarde, mientras caminaba empapada, con la ropa pegada al cuerpo y el corazón desgarrado por una mezcla de vergüenza y desesperación, no sabía que el camino que tomé casi a ciegas me llevaría a un lugar que me cambiaría para siempre. La ciudad era un laberinto de charcos y luces distorsionadas por la tormenta. Las ventanas brillaban con un calor que ya no me pertenecía, y cada paso que daba se hundía en el barro que se acumulaba en las aceras. La maleta vieja que llevaba parecía pesar el triple, no por lo que contenía, sino por lo que significaba. Era mi exilio, la prueba de que mi vida anterior había sido arrancada de golpe, como si fuera una página que alguien decidió arrancar sin miramientos. Mis cuñados habían sido rápidos y precisos en su crueldad. Desde la muerte de mi esposo, decían que yo era un estorbo, que ocupaba un espacio que no merecía, que debía seguir adelante, aunque ellos sabían perfectamente que no tenía a dónde ir. Me expulsaron con una frialdad que hasta hoy me resulta imposible de describir sin que se me cierre la garganta. No me dieron tiempo, no me ofrecieron ayuda, ni siquiera fingieron compasión. Simplemente me señalaron la puerta bajo la lluvia y me dijeron que era libre de irme. Libre, como si la libertad fuera un regalo y no una condena cuando no tienes nada más que un bolso con 3 mudas de ropa y un nombre que les resultaba molesto recordar. Fue en medio de ese caminar sin rumbo cuando vi el letrero del Hogar San Aurelio, un edificio antiguo, de piedra gris, con ventanas altas que parecían observarme como ojos cansados. La luz cálida que salía del interior me detuvo. No sé si fue la necesidad, la intuición o un impulso nacido del agotamiento absoluto, pero mis pies me llevaron hacia la puerta. Toqué el timbre sin pensar en cómo sonaría mi voz al pedir ayuda, porque sabía que si pensaba demasiado, me daría la vuelta y desaparecería en la oscuridad. Cuando la puerta se abrió, apareció una mujer robusta, de cabello grisáceo recogido en un moño firme, con una expresión que mezclaba autoridad y un cansancio que solo los años de trabajo duro pueden esculpir. La directora Margarita me miró de arriba a abajo, observando cada detalle. Mi ropa mojada, mis uñas cortas, mis manos temblorosas, el bolso gastado que sostenía como si fuera el último pedazo de mi vida que me quedaba. ¿Necesita ayuda?, preguntó con una voz que no era cálida, pero tampoco cruel. Y entonces lo dije. Dije lo que más me avergonzaba en ese momento. Necesito trabajo, cualquier cosa. Puedo limpiar, cocinar, cuidar, lo que sea. Hubo un silencio que me pareció eterno, un silencio en el que el mundo parecía esperar la sentencia. La directora me evaluó con ojos que habían visto demasiadas vidas rotas para sorprenderse de la mía. «Entre», respondió finalmente. «Vamos a hablar en mi oficina». Aquellas palabras fueron como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Entré al edificio y el calor del interior hizo que mi cuerpo empezara a temblar más fuerte, como si recién entonces se diera cuenta de lo helada que estaba. La oficina de Margarita olía a papel antiguo y té de manzanilla. Las paredes estaban cubiertas de retratos de niños de diferentes edades, algunos sonriendo, otros con miradas tristes, que hablaban de historias que el mundo nunca conocería. «Cuénteme qué pasó», dijo la directora, sentándose frente a mí. Le relaté lo básico, omitiendo los detalles más humillantes, porque aunque necesitaba ayuda, aún conservaba un mínimo de orgullo. Le hablé de la muerte de mi esposo, de cómo trabajé toda mi vida en labores domésticas, de cómo mis cuñados me echaron sin remordimiento. Margarita me escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mirada fija en mí, sin compasión evidente pero con una atención que parecía profesional, casi quirúrgica. Cuando terminé, ella suspiró. «Aquí siempre necesitamos manos», dijo. «Pero es un trabajo duro. Se empieza temprano,
Se termina tarde, y hay días que parecen no tener fin. ¿Usted cree que puede con eso? Puedo con lo que sea, respondí sin dudar. Bien, dijo ella, levantándose. Le daré una oportunidad. Comienza mañana. Su función será ayudar en la cocina, limpiar las áreas comunes y apoyar en la atención de los pequeños cuando sea necesario. Mi corazón dio un vuelco. No era un hogar lujoso, no era una casa propia, no era la vida que había perdido. Pero era algo. Era un lugar donde existir. Margarita me mostró una pequeña habitación al fondo del pasillo, con una cama sencilla, un armario y una ventana que daba a un patio interior. Cuando cerró la puerta, me senté en la cama, me cubrí el rostro con las manos y lloré en silencio. No eran lágrimas de felicidad, ni de alivio, ni de tristeza únicamente. Eran lágrimas de agotamiento, de miedo, de un duelo que todavía no sabía cómo procesar. Los días siguientes fueron duros. Me levantaba antes del amanecer, preparaba enormes ollas de avena, limpiaba pisos interminables, lavaba ropa hasta que mis dedos parecían de papel arrugado. Los niños del hogar eran una mezcla de risas, rabietas, miedos profundos y esperanza frágil. Algunos se acercaban a mí con naturalidad, otros se escondían detrás de puertas o sábanas, como si el mundo les hubiera enseñado que todo adulto es una amenaza. Con el tiempo, fui aprendiendo sus nombres, sus costumbres, sus heridas visibles e invisibles, y aunque cada noche caía rendida en la cama, algo en mi interior empezaba a sentir que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que importaba. No tenía familia, no tenía casa, no tenía futuro claro, pero tenía un propósito. Sin embargo, nada en el hogar me preparó para lo que ocurrió una tarde de miércoles, exactamente un mes después de mi llegada. El cielo estaba gris, como si presintiera que algo estaba por suceder. Yo terminaba de limpiar el comedor cuando escuché el sonido de un motor apagándose frente al hogar. La directora Margarita apareció en el pasillo con una expresión tensa, la misma expresión que se tiene cuando algo inesperado y problemático está a punto de entrar por la puerta. «Clara, ven conmigo», me dijo. La seguí sin hacer preguntas, aunque noté que sus manos estaban ligeramente apretadas. Cuando salimos al vestíbulo, vi a 2 trabajadores sociales abriendo la puerta de una camioneta del gobierno. Lo que sacaron no era una maleta, ni cajas, ni documentos. Era un niño de unos 7 u 8 años, con la ropa demasiado grande para su cuerpo delgado, con los zapatos gastados, con el cabello oscuro que caía sobre unos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Tenía una expresión que no era miedo, ni tristeza, ni rebeldía. Era algo más complejo. Era como si cargara un secreto demasiado pesado. «Este es Elías», dijo uno de los trabajadores. «Lo encontramos en circunstancias complicadas. No ha dicho una sola palabra. Nada. Ni su nombre, ni su domicilio, ni si tiene familia. Lo único que dijo cuando le preguntamos qué había pasado fue: el hombre dudó. Que alguien vendrá por él». Margarita frunció el ceño. «¿Quién vendrá por él? No lo sabemos». No quiso decir más. El niño alzó la vista en ese momento, y sus ojos se clavaron en los míos como si me conociera, como si me hubiera estado esperando. Y entonces dijo algo. No a la trabajadora social, no a la directora, no al aire. Me lo dijo a mí. «Tú sabes quién soy». Un escalofrío me recorrió la espalda, porque aquella voz, aquel tono, aquella frase, despertaron en mí un recuerdo que llevaba enterrado desde la muerte de mi esposo. Pero eso era imposible, absolutamente imposible. Y sin embargo, algo dentro de mí sabía que ese niño no estaba mintiendo, o que, al menos, él creía cada palabra. Cuando escuché las palabras del niño, sentí un golpe seco en el pecho, como si alguien hubiera empujado desde dentro una puerta que yo llevaba años evitando mirar. La directora Margarita frunció el ceño, sin comprender, y los trabajadores sociales intercambiaron miradas desconcertadas, incapaces de saber si lo que acababan de escuchar era el inicio de un delirio infantil o el eco de un secreto mucho más profundo. Sin embargo, yo no podía moverme. Era como si mis pies se hubieran pegado al suelo y mi mente hubiera sido arrojada a un abismo donde se mezclaban recuerdos, dolores y preguntas que creía enterradas desde la muerte de mi esposo. El niño, Elías, no apartaba la mirada. Sus ojos,
oscuros como la tierra húmeda después de la lluvia, tenían un brillo extraño, un brillo que reconocí sin querer reconocerlo. No era el brillo de un niño asustado ni el de un niño perdido. Era algo mucho más adulto. Era el brillo de alguien que sabe más de lo que debería. Y eso era lo que me aterraba. «Clara», dijo la directora Margarita, rompiendo el silencio incómodo, «ayúdame a llevarlo a la sala de evaluación». Asentí, aunque mis manos temblaban. Me acerqué a Elías con pasos lentos, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo en él, o en mí. Extender la mano hacia él me resultó más difícil de lo que habría imaginado. Cuando mis dedos rozaron los suyos, sentí un escalofrío que no venía del frío, sino de un presentimiento oscuro, como si un hilo invisible nos uniera desde antes de ese encuentro. Elías bajó la mirada, pero no retiró la mano. Caminó a mi lado en silencio, sin oponer resistencia, sin mostrar miedo, sin mostrar nada que yo pudiera interpretar de manera lógica. Era un niño que lo había perdido todo, pero su rostro no lo mostraba. Su manera de caminar no lo revelaba. Su silencio no era vacío. Era una cúpula de significados ocultos. La sala de evaluación era un espacio pequeño, con paredes de color crema, una mesa de madera y varios juguetes destinados a observar comportamientos. Margarita tomó apuntes mientras los trabajadores sociales explicaban, con frases cuidadosas, cómo habían encontrado al niño en las afueras de la ciudad, vagando cerca de un camino rural. Al parecer, la policía había intervenido porque un conductor reportó haber visto a un menor caminando solo, descalzo y desorientado, aunque el niño parecía estar perfectamente consciente de dónde estaba y hacia dónde se dirigía. No llevaba mochila, no llevaba comida, no llevaba nada, solo una muñequera de cuero vieja, en la que había grabado un símbolo que no reconocieron. Cuando mencionaron la muñequera, mi corazón dio un salto. No quería reaccionar, pero no pude evitarlo. Mis ojos se movieron inmediatamente hacia la muñeca de Elías. La llevaba puesta. Era una tira de cuero oscuro, desgastada en los bordes, con un pequeño grabado en forma de espiral quebrada. Aquella espiral no era un diseño común. Era exactamente igual a un dibujo que mi esposo solía hacer en los cuadernos de su escritorio, un símbolo que nunca me explicó, y que siempre decía que era parte de su infancia, aunque yo nunca lo había visto usarlo físicamente en nada. Ese símbolo, esa espiral, pertenecía a un pasado del que él nunca habló. «¿Ese brazalete es tuyo, Elías?», preguntó Margarita. El niño no contestó. En vez de eso, levantó poco a poco la vista y volvió a mirarme a mí, como si yo fuera la única persona capaz de comprender ese objeto. «Él me dijo que lo cuidara», respondió finalmente Elías en un tono bajo pero firme. «¿Quién te lo dijo?», insistió la directora, pero él no apartó la mirada de mí. «Ella sabe quién». Sentí como si el aire se adelgazara, volviéndose cada vez más difícil de respirar. No comprendía nada. No tenía sentido. El niño no podía conocer a mi esposo. Mi esposo llevaba muerto más de un año. No podía haberle dado ese brazalete. No podía haberle dicho nada. Y sin embargo, la forma en que Elías lo dijo, la seguridad de su voz, la convicción en sus ojos, me hicieron dudar de todo lo que creía seguro. Uno de los trabajadores sociales intentó retomar el control de la conversación. «El niño no ha hablado desde que lo encontramos», dijo. «Esta es la primera vez que dice más de una palabra. Quizá la presencia de alguien conocido desencadenó una memoria». «No me conoce», respondí con un hilo de voz. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí cuestionaba mis propias palabras. Los trabajadores se marcharon poco después, dejando a Elías bajo la custodia del hogar. Margarita estaba visiblemente preocupada. No por miedo, sino porque conocía bien las situaciones complejas, y aquel niño no era simplemente un menor abandonado. Era un enigma que llegaba envuelto en circunstancias extrañas, casi inquietantes. «Clara, quiero que seas tú quien lo acompañe esta noche», dijo ella, rompiendo la tensión. «Parece confiar en ti, y será mejor que no pase las primeras horas solo». Yo quería negarme. Quería decir que no estaba preparada, que había algo en este niño que removía demasiadas cosas que no quería enfrentar. Pero al mismo tiempo, sentía una atracción inexplicable, una mezcla de instinto protector y miedo visceral que me impedía alejarme. «Está bien», respondí finalmente. «Me quedaré con él».
Llevé a Elías a una habitación pequeña destinada a nuevas llegadas. Tenía una cama sencilla, una mesa de noche, una lámpara y una manta gruesa. El niño se sentó en el borde de la cama, en silencio. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y sus ojos observaban la habitación con una calma antinatural. ¿Quieres algo de comer?, pregunté. Él negó con la cabeza. ¿Tienes frío?, negó otra vez. ¿Quieres hablar conmigo? Elías levantó lentamente la mirada. Tú ya sabes. Mi corazón se encogió. No, Elías. No sé. Ayúdame a entender. El niño parpadeó despacio, como si analizara cada una de mis palabras. Luego señaló la muñequera. Era de él. Me senté en la silla frente a él, incapaz de mantenerme de pie. El temblor en mis manos se hizo más evidente. ¿De quién hablas? De tu esposo. Sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Las palabras resonaron en la habitación con un peso insoportable. Mi esposo había muerto. Muerto. Lo enterré con mis propias manos. Lloré por él cada noche durante meses. ¿Cómo podía este niño tener algo que le perteneció? ¿Cómo podía saber quién era yo? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad? Eso no puede ser, susurré. Es imposible. Nada es imposible cuando todavía queda algo por terminar, respondió Elías, con una madurez que no pertenecía a un niño. El silencio se apoderó del cuarto. Un silencio lleno de tensión, de secretos, de sombras que parecían alargarse desde las esquinas. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, como si el mismo mundo quisiera advertirme de algo. Me incliné hacia adelante sin poder evitarlo. Dime la verdad. ¿Cómo conociste a mi esposo? Elías respiró hondo, y por primera vez lo vi vulnerable. No triste, no asustado, vulnerable, como alguien que lleva una carga demasiado pesada. Él me salvó, dijo con una voz suave. Me salvó de un lugar donde no debía estar. Me prometió que si algo salía mal, yo debía buscarte a ti, porque eras la única que podría entender. Me dijo que tú sabías más de lo que crees, y que todo comenzaría cuando yo llegara. No pude hablar, no pude moverme, no pude ni siquiera pensar con claridad. El mundo parecía girar demasiado rápido, como si una verdad gigantesca estuviera a punto de caer sobre mí. Elías se acostó en la cama, cubriéndose con la manta. Cuando estés lista, susurró antes de cerrar los ojos, te diré dónde está lo que él dejó para ti. El silencio que siguió fue aún más inquietante, porque supe, en ese instante, que mi esposo, incluso después de la muerte, aún tenía cosas que contarme. Y supe también que ese niño no había llegado por casualidad, había sido enviado, y que el pasado que yo había evitado mirar estaba a punto de abrirse de la manera más inesperada. La noche cayó sobre el hogar San Aurelio con un silencio extraño, un silencio que no tenía nada que ver con la tranquilidad habitual que reinaba después de que los niños se dormían. Aquella noche, cada sombra parecía más alargada, cada crujido del edificio más profundo, y el aire tenía una tensión tan marcada que, por primera vez desde que llegué al hogar, me sentí observada por algo que no podía ver. No sabía si era el cansancio, el impacto de las palabras de Elías o el peso del pasado que regresaba como un río desbordado, pero mi mente no encontraba descanso. Yo estaba sentada en la pequeña silla de la habitación donde el niño dormía, observando la quietud de su respiración. Daba la impresión de haber caído en un sueño profundo, aunque algo en la forma en que su mano sostenía el borde de la manta revelaba que no estaba completamente en paz. El brazalete de cuero brillaba débilmente bajo la luz tenue de la lámpara, como si guardara un latido propio, un latido que no pertenecía al presente, sino a un tiempo que yo prefería no recordar. Intenté mantener la calma, pero el temblor en mis manos seguía ahí. La idea de que ese objeto, tan íntimo y tan cargado de misterio, hubiera pertenecido realmente a mi esposo, me resultaba insoportable. Durante años, él me ocultó partes de su vida pasadas con la excusa de que eran dolorosas, innecesarias o simplemente irrelevantes para nuestro matrimonio. Yo nunca insistí demasiado. Él era un hombre reservado, un hombre marcado por una infancia difícil, un hombre que prefería esconder el dolor detrás de su silencio. Pero ahora, ese silencio regresaba de manera inesperadamente física, en forma de un niño desconocido, que hablaba en acertijos y cargaba un símbolo que jamás pensé volver a ver. El viento golpeó la ventana, y el ruido me sacó de mis pensamientos.
Me levanté con cuidado para no despertar al niño y salí al pasillo. Tenía la necesidad urgente de respirar aire fresco, aunque fuera por unos minutos. El corredor estaba oscuro, iluminado solo por la luz débil que provenía de una lámpara cercana al despacho de Margarita. Caminé lentamente, sintiendo cómo mis pasos resonaban demasiado fuerte. El hogar, que siempre había sido un refugio cálido para mí, ahora parecía un escenario de secretos que aún no se revelaban. Cuando llegué al patio interior, inhalé profundamente. El aire nocturno estaba frío, pero tenía ese aroma húmedo que siempre me recordaba a los inviernos de mi infancia. Miré el cielo, cubierto de nubes, y pensé en mi esposo, en su sonrisa, en su risa que a veces me costaba sacar, en sus silencios que ahora entendía que escondían más de lo que jamás imaginé. Y pensé también en el niño que dormía en la habitación del fondo, un niño que parecía saber más de mi vida que yo misma. Estuve allí varios minutos hasta que escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato y vi a Margarita acercándose con un gesto serio, aunque no agresivo. Ella siempre tenía un aire de autoridad, pero esa noche se veía más preocupada que molesta. «Clara, ¿todo bien?», preguntó. Quise decir que sí, que solo necesitaba aire, pero las palabras se quedaron atoradas. «No lo sé», respondí finalmente. «Ese niño, lo que dijo, no sé qué pensar». Margarita cruzó los brazos, postura que adoptaba siempre que necesitaba tomar una posición racional frente a lo desconocido. Los niños que llegan aquí vienen de situaciones complicadas. A veces confunden recuerdos, mezclan personas, inventan vínculos para sentirse seguros. No te lo tomes como algo personal. No creo que esté inventando, dije sin poder evitarlo. Clara, insistió ella con un tono más firme. Lo que te dijo pudo ser una coincidencia. Has pasado por mucho. Tu mente podría estar buscando conexiones donde no las hay. Es normal. Negué lentamente con la cabeza. No, Margarita. Lo que dijo, la forma en que lo dijo, el brazalete, ese símbolo. Mi voz se quebró. Mi esposo solía dibujar esa espiral. La hacía en sus cuadernos. La repetía sin darse cuenta cuando estaba pensando. Nunca me explicó qué significaba. Y ahora aparece en la muñeca de un niño que dice que lo conoció. Margarita se quedó en silencio unos segundos, y eso me confirmó que mi intuición no era paranoia. Tal vez deberías descansar, dijo finalmente. Si mañana sigues sintiéndote así, podemos hablar con un psicólogo del hogar. Sentí una punzada de irritación, pero la dejé pasar. Ella no podía entender. Nadie podía hacerlo excepto Elías, y él estaba dormido. Solo quiero entender, susurré. Lo harás, respondió ella. Pero ahora trata de dormir un poco. Asentí, aunque sabía que dormir era lo último que lograría esa noche. Regresé a la habitación. Elías seguía en la misma posición, pero ahora sus ojos estaban abiertos. No dormía. No sé por cuánto tiempo había estado observándome, pero no parecía sorprendido de verme volver. «¿Estás despierto?», pregunté con suavidad. Él asintió lentamente. «Te fuiste», dijo. «Pensé que no volverías». La frase me golpeó en un lugar que no sabía que aún dolía. Claro que volví. No te voy a dejar solo. Elías se incorporó un poco y apoyó la espalda en la pared. Nadie vuelve. Por eso pensé que tú tampoco volverías. La tristeza en sus palabras era tan profunda que por un momento olvidé todo lo que había dicho antes. Me senté al borde de la cama, dejando espacio para él. «Estoy aquí», dije, «y quiero que me digas la verdad. Toda la verdad. Dijiste que mi esposo te salvó. Necesito que me expliques eso». Elías bajó la mirada hacia su brazalete y pasó un dedo por la espiral grabada. «Él me encontró cuando estaba en el lugar que no debía existir», dijo finalmente. «¿Qué lugar?». El niño dudó, como si buscara palabras que una adulta pudiera comprender. «Es un sitio donde guardan cosas que nadie quiere ver, donde meten a los que no encajan, donde hacen daño en nombre de algo que llaman protección. Él estuvo allí cuando yo llegué, y me dijo que si algún día salía debía buscarte». Un escalofrío me recorrió entera. «Eso no tiene sentido», susurré. «Tiene sentido si sabes lo que él hacía antes de conocerte», respondió Elías. Me quedé inmóvil. Él no... Mi esposo no tenía nada que ver con lugares así. Él era un hombre bueno. Trabajaba en un taller, arreglaba cosas. No era... Elías negó con la cabeza. «Eso es lo que tú creías».
lo que él quería que tú creyeras. Pero antes de conocerte, antes de que intentara dejarlo todo, él trabajaba en ese sitio. Tenía una función importante. Por eso pudo sacarme. Porque conocía cada puerta, cada pasillo, cada secreto. Pero cuando me ayudó, supieron que había traicionado su deber. Y entonces, tuvo que desaparecer. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. Él no desapareció, dije con una voz temblorosa. Él murió. Elías me miró con una expresión que no era compasión ni sorpresa. Era algo mucho peor. Era lástima. Eso es lo que tú crees. Pero él no murió como crees. Y no dejó este mundo sin preparar algo para ti. Por eso estoy aquí. Por eso me envió. La habitación parecía encogerse. El aire se volvió tan pesado que tuve que apoyar una mano en la cama para no perder el equilibrio. Quiero que me digas dónde está ese lugar, dije finalmente. Quiero verlo por mí misma. Elías levantó la cabeza y por primera vez sonrió. Una sonrisa suave pero llena de un significado inquietante. Lo sabía. Sabía que querrías buscarlo. Él dijo que tú serías valiente. Tragué saliva. Dime dónde es. El niño señaló la ventana. Está más cerca de lo que crees. Al otro lado del bosque que queda detrás del hogar, hay un edificio viejo. Desde afuera parece abandonado, pero por dentro no lo está. Ahí guardan lo que no debería seguir existiendo. Ahí estuvo él, y ahí dejó algo para ti. Me quedé sin palabras. Elías se recostó de nuevo. Pero no debes ir sola. No todavía. No estás lista. Mañana te diré cómo entrar sin que te vean. ¿Quién me vería? El niño cerró los ojos. Los que siguen ahí. Los que trabajan en la sombra. Los que nunca olvidaron lo que él hizo. Y si te ven a ti, sabrán que has descubierto demasiado. El silencio cayó como un telón opaco. Y yo entendí, con un terror que me apretó el estómago, que mi esposo había sido alguien que jamás llegué a conocer del todo. La madrugada llegó sin que yo lograra cerrar los ojos ni un solo instante. Cada vez que intentaba descansar, las palabras de Elías regresaban como ecos que golpeaban las paredes de mi mente. Un lugar que no debía existir. Un esposo que vivía una doble vida que jamás imaginé. Un bosque que ocultaba un edificio abandonado por fuera, pero vivo por dentro. Y un mensaje que él había dejado exclusivamente para mí. No sabía qué era lo que me esperaba, pero entendía que la vida que llevaba hasta ese momento acabaría transformándose en algo completamente distinto. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, el niño seguía dormido, inmóvil, con el brazalete que parecía brillar tenuemente cada vez que la luz tocaba su superficie. No había duda. Esa pieza de cuero no era un simple accesorio. Era un símbolo, una marca, un fragmento de la verdad que él aún no estaba listo para contarme por completo. Me levanté en silencio, incapaz de quedarme más tiempo en esa habitación, donde cada respiración del niño parecía contener un secreto. Salí al pasillo y caminé hacia la cocina, donde ya se escuchaba el ruido de ollas y pasos apresurados. Era la rutina habitual del hogar, preparar el desayuno para todos los niños antes de que iniciaran sus clases. Sin embargo, esa mañana nada me parecía rutinario. Todo tenía un matiz extraño, como si una sombra invisible caminara a mi lado, recordándome que la calma del hogar no era más que una fina capa que él había llegado a romper. Mientras preparaba avena y calentaba pan, sentí varias veces la sensación de estar siendo observada. No por Margarita ni por los niños, sino por algo que escapaba a la vista. Varias veces me giré de golpe, esperando encontrar una presencia detrás de mí, pero no había nada. O al menos, nada que pudiera ver. Margarita entró un poco después, frotándose las sienes como si hubiera dormido mal. «Buenos días, Clara», dijo con voz cansada. «¿Cómo está el niño?» Me tomó unos segundos recordar cómo responder, porque mi mente seguía vagando entre las revelaciones de la noche anterior. «Está tranquilo». Mentí, o tal vez dije una verdad incompleta. Durmió. Margarita asintió, aunque su mirada se posó inmediatamente en la puerta del pasillo, como si esperara ver al niño entrar. «Hoy vendrá un psicólogo del distrito. Quieren evaluarlo cuanto antes». Sus respuestas de anoche fueron extrañas. No supe qué responder. Sabía que si el psicólogo hablaba con él, Elías cerraría la boca. Él no confiaba en adultos desconocidos. No confiaba en figuras oficiales. Solo confiaba en mí. Y yo no sabía por qué.
El desayuno transcurrió en un silencio diferente al habitual. Los niños hablaban entre ellos, algunos reían, otros discutían por porciones, pero yo sentía cada sonido como una capa que me separaba del resto del mundo. Y cuando Elías finalmente apareció en el comedor, comprendí por qué mi pecho llevaba rato apretado. No venía solo. Detrás de él caminaba un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro que no pertenecía a nadie del personal. Su presencia era tan impropia en el ambiente del hogar que mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente lo procesara. Me tensé, solté la cuchara y di un paso hacia adelante, como si necesitara proteger al niño. El hombre avanzó con movimientos lentos, casi calculados, y lo primero que noté fue que no tenía expresión. Sus ojos eran fríos, sin vida, como si estuvieran allí solo para registrar información, no para sentir nada. Margarita se acercó rápidamente, con un gesto entre profesional y alarmado. «Disculpe», dijo ella con firmeza. «¿Puedo ayudarle?» El hombre no sonrió. Ni siquiera hizo el gesto de respetar las normas básicas de cortesía. «Estoy aquí por el niño», dijo con una voz baja pero increíblemente clara. «Necesito hablar con él». Margarita inmediatamente adoptó su postura más rígida. «Aquí no entra nadie sin autorización, y menos para hablar con un menor sin supervisión. ¿Quién es usted?» El hombre metió la mano en el bolsillo interior del abrigo y sacó una identificación sin mostrarla por completo. Solo la levantó unos centímetros, como si eso debiera bastar para justificar su presencia. «Asuntos especiales del distrito», dijo. Aquellas palabras no tenían sentido. No existía ninguna entidad con ese nombre. Margarita lo sabía y yo también. Sin embargo, lo que realmente me alarmó fue que Elías, parado unos pasos delante de él, no mostró miedo. Tampoco sorpresa. Mostró otra cosa. Mostró reconocimiento. Me acerqué inmediatamente al niño y me agaché a su altura. «¿Estás bien?», susurré. Él me miró con ese mismo brillo inquietante de la noche anterior. «Él no es quien dice ser», susurró tan bajo que solo yo pude escucharlo. «No hables con él. No le creas. No debe llevarme». Un escalofrío me recorrió entero el cuerpo. El hombre dio un paso más hacia nosotros. «Niña», dijo dirigiéndose a mí, aunque yo no era ninguna niña. «Apártese. Necesito llevarme al menor». Las palabras eran simples, pero tenían un tono de orden militar. Margarita intervino inmediatamente. «Usted no tiene acceso a este hogar sin previa verificación. No puedo permitir...». «No está preguntando», susurró Elías, y en ese momento supe que estábamos en peligro real. El hombre se acercó otro paso, tan silencioso que parecía deslizarse. Su mirada se clavó en la del niño como si quisiera atraerlo, absorberlo, forzarlo. Pero Elías dio un paso atrás, colocándose detrás de mí. Actué sin pensar. «El niño no va a ir a ninguna parte», dije, poniéndome completamente frente a él. El hombre me observó durante varios segundos, como si analizara cada uno de mis movimientos. Finalmente habló. «No tiene idea de lo que está haciendo». Tenía razón. No tenía idea. Pero aún así respondí. «Y usted tampoco tiene derecho a entrar aquí exigiendo nada». El aire se tensó hasta el límite. Los niños dejaron de hablar. Algunos se quedaron mirando, otros bajaron la vista, como si sintieran que algo peligroso estaba ocurriendo. Finalmente, el hombre retrocedió un paso, no por aceptación, sino como un movimiento calculado. «Volveré», dijo con una calma que daba más miedo que su presencia. «No puede protegerlo siempre». Y sin agregar nada más, se giró y salió por la puerta del hogar sin mirar atrás. El silencio que dejó fue tan abrumador que apenas pude respirar. Margarita se acercó inmediatamente, alarmada. «Clara, ¿qué acaba de pasar? ¿Lo conoces?». Negué lentamente. Nunca lo había visto. Pero mientras decía esas palabras, Elías tomó mi mano y la apretó con una fuerza inesperada para su cuerpo tan pequeño. «Él viene del mismo lugar», dijo. «Y si vino hoy, significa que ya saben que estoy aquí». Margarita abrió la boca para preguntar, para exigir respuestas, pero Elías la interrumpió. «Hoy debo mostrarte lo que él dejó para ti», dijo mirándome directamente. «Ya no podemos esperar más». Mi corazón dio un vuelco. «¿Quieres decir el mensaje?», pregunté. «Sí», respondió con una seriedad que ningún niño debería tener. «Y está en el bosque, en el edificio del que te hablé. Pero no iremos ahora.
Tenemos que esperar a que caiga la noche. Solo entonces los que vigilan no podrán seguirnos. Margarita frunció el ceño. Clara, esto es demasiado extraño. No podemos llevar a un niño al bosque. No podemos... No iré sola, interrumpió Elías. Iré con ella. Él dejó algo que solo ella puede entender. Y si no lo buscamos ahora, será demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, preguntó Margarita. Elías bajó la mirada hacia su brazalete y lo tocó con los dedos, como si activara un recuerdo. Para que no se lo lleven. Para que no desaparezca como desapareció él. Yo no sabía si se refería a mi esposo, o a sí mismo, pero entendí una cosa. Esa noche, mi vida cambiaría para siempre, y nada volvería a ser lo que era. La noche cayó sobre el hogar San Aurelio como una manta pesada y silenciosa. No era una noche común. El aire se sentía espeso, cargado de un presentimiento que hacía difícil incluso respirar con normalidad. Las nubes cubrían la luna por completo, dejando el exterior en una penumbra que parecía creada especialmente para ocultar secretos. Desde la ventana del pasillo, el bosque que se extendía detrás del hogar lucía como un mar oscuro de sombras inmóviles, esperando que alguien se atreviera a cruzar su límite. Yo me encontraba junto a la puerta de servicio, abrochándome un abrigo grueso que había encontrado entre las donaciones. No sabía exactamente qué esperaba en aquella caminata nocturna, pero intuía que cada paso representaría un avance hacia una verdad que podría cambiarlo todo, incluso la idea que yo tenía de mi propio esposo. La duda me mordía el pecho con fuerza, pero la determinación era aún mayor. Necesitaba respuestas, necesitaba saber quién había sido realmente el hombre con el que compartí tantos años. Elías apareció a mi lado con su abrigo oscuro demasiado grande para su figura pequeña. Sus ojos brillaban de un modo extraño, como si pudieran ver a través de la oscuridad sin esfuerzo. El brazalete en su muñeca parecía absorber la luz en vez de reflejarla, y por un segundo tuve la impresión de que aquel objeto respiraba, como si fuera una criatura viva que nos acompañaba. «No debemos tardar», dijo el niño con voz baja y firme. «Ellos no están vigilando por ahora, pero siempre regresan». Una parte de mí quería preguntarle quiénes eran esos ellos, pero otra parte, quizá la más profunda y primitiva, sabía que no quería escuchar esa respuesta dentro del hogar. Así que simplemente asentí. Cuando abrí la puerta, un aire helado nos golpeó el rostro. El silencio del exterior era tan profundo que parecía contener una advertencia. «Clara», susurró Margarita, que había aparecido detrás de nosotros sin que me diera cuenta. «¿Estás segura de esto?». Su rostro reflejaba preocupación genuina, una preocupación maternal que yo no había visto en ella antes. Comprendí que, aunque desconfiaba del niño, comenzaba a creer que algo extraño y peligroso estaba ocurriendo. «No tengo elección», respondí. «Necesito saber qué hay ahí afuera. Y él», miré a Elías, «él necesita que yo lo sepa». Margarita apretó los labios, sin poder disimular su miedo. «Prométeme que volverás», dijo finalmente. No supe qué contestar, porque prometer algo que no estaba segura de cumplir me parecía injusto. Pero ella necesitaba escuchar algo. «Haré todo lo posible», dije. Elías ya avanzaba unos pasos por delante, mirando constantemente hacia el bosque, como si la oscuridad lo llamara por su nombre. Lo alcancé, y juntos comenzamos a caminar hacia la línea de árboles. Cada paso alejándonos del hogar hacía que el corazón me latiera con más fuerza, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Cuando llegamos a la entrada del bosque, el niño se detuvo y me miró. «No tengas miedo», dijo. «Él decía que tú podías enfrentarte a esto». Esa frase me estremeció. ¿Cuántas veces la habría dicho mi esposo? ¿En qué contexto? ¿Por qué estaba tan seguro de que yo terminaría aquí, en medio de la noche, siguiendo a un niño que afirmaba conocer su verdad? Nos adentramos en el bosque, y pronto la oscuridad se volvió casi total. Los árboles altos bloqueaban cualquier rastro de luz, y el crujido de las ramas bajo nuestros pies parecía demasiado ruidoso, como si pudiera alertar a cualquier presencia escondida. Elías avanzaba con seguridad, como si hubiera caminado ese sendero muchas veces, pero sabía que no era así. Él nunca había estado en este bosque, y sin embargo actuaba como si conociera cada raíz, cada rama, cada sombra. «¿Cómo sabes el camino?», pregunté finalmente. Él no se detuvo. «Porque él me lo mostró», respondió. «No en persona, en mis recuerdos».
Aquellas palabras helaron mi sangre. No quise preguntar más. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, aunque el niño siempre supo hacia dónde ir. De pronto, la vegetación se abrió ligeramente, y la forma de un edificio apareció ante nosotros, oscurecida por la noche, pero aún así imponente. Era una construcción grande, hecha de concreto desgastado, con ventanas rotas y una puerta metálica oxidada. Desde fuera parecía un edificio abandonado, un simple cascarón olvidado por el tiempo. Pero mientras más lo observaba, más entendía que no estaba realmente muerto. No era un cadáver de edificio, era algo latente, esperando. «Aquí es», susurró Elías. «Aquí lo guardaron todo». Me acerqué con pasos lentos, incapaz de ignorar la sensación de que múltiples ojos invisibles nos observaban desde dentro. La puerta metálica estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera pasado recientemente. Pero no había huellas en el suelo húmedo, ni marcas, ni señales, nada. Y eso lo hacía aún más inquietante. «¿Cómo vamos a entrar sin que nos vean?», pregunté en voz baja. Elías se agachó y movió una piedra del suelo. Debajo había un pequeño interruptor metálico corroído por el tiempo. «Él me dijo que esta era la entrada segura», murmuró. Cuando presionó el interruptor, un leve chasquido se escuchó desde dentro del edificio. La puerta tembló ligeramente, como si hubiera sido desbloqueada por un mecanismo interno. Aquello era demasiado elaborado para ser casual, y demasiado moderno para un edificio tan viejo. Entramos. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Pequeñas luces verdes parpadeaban a lo largo de un pasillo largo y estrecho, luces tan débiles que apenas iluminaban los bordes de las paredes. Caminamos lentamente, escuchando el eco de nuestros pasos reverberar, como si el edificio estuviera hueco. Elías detuvo el paso en un punto específico y señaló una puerta metálica al final del pasillo. «Ahí está», dijo, «lo que él te dejó». Me temblaron las manos cuando toqué la manija fría. La empujé con fuerza y la puerta cedió, revelando una sala pequeña iluminada por una luz tenue en el techo. Había una mesa metálica en el centro, y sobre ella un objeto envuelto en un paño oscuro. Me acerqué con el corazón desbocado. Elías se quedó en la puerta, observándome con la respiración contenida. Cuando retiré el paño, el aire abandonó mis pulmones. Sobre la mesa había una libreta gruesa, de tapas negras, con el mismo símbolo espiral grabado en el centro, el mismo símbolo del brazalete, el mismo símbolo que mi esposo dibujaba una y otra vez. Mis manos temblaban cuando abrí la primera página, y entonces lo vi. Era su letra. Reconocería esa letra en cualquier parte del mundo. Era la escritura que había dejado notas de amor sobre la mesa, que había escrito listas de compras, que había llevado las cuentas de nuestro hogar. Y ahora, esa misma letra estaba aquí, en este lugar oscuro, invitándome a leer lo que había intentado esconder de todo el mundo, incluso de mí. La primera frase me desgarró. «Si estás leyendo esto, Clara, es porque no pude protegerte». Sentí un mareo. Las palabras comenzaron a moverse frente a mis ojos. Necesité apoyarme en la mesa para no caer. Elías dio un paso hacia mí. «Él sabía que un día vendrías», dijo con una voz tan suave que parecía un eco. «¿Por qué escribió esto?», pregunté con la voz rota. El niño bajó la mirada. «Porque sabía que iban a buscarte, y porque sabía que lo que hizo no iba a quedar enterrado para siempre». Tragué saliva, incapaz de sostener la emoción. «¿Qué hizo?». Elías me miró con un dolor tan profundo que parecía imposible que un niño pudiera cargarlo. «Te lo mostraré», respondió. «Pero antes debes terminar de leer la primera página». Respiré hondo y volví la vista al cuaderno. No fue un accidente. No debía morir ese día. Mi corazón se detuvo. Leí de nuevo, creyendo haber interpretado mal. Pero no. La frase era clara. Mi esposo no había muerto por causas naturales. No fue una tragedia. No fue azar. Había sido provocado. Y él lo sabía. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Y en ese instante, antes de que pudiera asimilarlo, escuché un ruido detrás de la puerta. Un ruido que no provenía de nosotros. Un ruido de pasos. Pasos que se acercaban. Pasos que no eran humanos en su ritmo. Elías me miró con terror. Nos encontraron. El sonido de los pasos se volvió más claro, más definido, más amenazante.
No eran pasos apresurados como los de alguien que huye ni lentos, como los de alguien que duda. Eran pasos constantes, precisos y rítmicos, como si quien caminaba conociera cada metro del edificio y no necesitara ver para orientarse. Ese detalle, aunque pequeño, me heló la sangre. Nadie debería caminar con tanta seguridad en un lugar supuestamente abandonado. Elías me tomó del brazo con una fuerza sorprendente para un niño de su tamaño, como si quisiera sacarme del trance en el que había caído al leer la confesión escrita por la mano de mi esposo. La libreta temblaba entre mis dedos, pero no podía soltarla. Era lo único que me unía a él en ese instante, la única explicación posible para el caos que comenzaba a expandirse a nuestro alrededor. «Clara», susurró el niño con urgencia, «tenemos que irnos ahora. Ellos vienen por nosotros». Me giré hacia él, aún impactada por la frase que acababa de leer. No fue un accidente. Pero la mirada del niño, una mezcla aterradora de miedo y determinación, me dio la fuerza que necesitaba para moverme. Cerré la libreta con un golpe seco y la guardé bajo el abrigo, pegada a mi pecho. «¿Por dónde?», pregunté con la voz rota. Elías señaló la esquina izquierda de la sala. «Hay una salida oculta detrás de ese panel». Él me lo mostró. Dijo que si algo salía mal, debíamos usarla. No tuve tiempo para preguntar más. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta metálica que habíamos dejado entreabierta. Un silencio espeso cayó sobre nosotros, tan espeso que casi podía sentirlo sobre la piel. Luego, un leve susurro metálico, como el roce de una herramienta, y la puerta comenzó a abrirse lentamente, como si alguien la empujara sin prisa, disfrutando del terror que provocaba. Elías corrió hacia el panel indicado y colocó sus manos sobre la superficie polvorienta. A simple vista, no tenía ningún mecanismo visible, pero el niño presionó con precisión un punto apenas perceptible, una pequeña hendidura camuflada entre las sombras. En respuesta, el metal vibró suavemente y un corte rectangular se abrió en la pared, revelando un pasadizo estrecho iluminado con una luz baja y amarillenta. «¡Entra!», ordenó Elías. Me lancé dentro del pasadizo justo cuando la puerta metálica se abrió completamente detrás de nosotros. Y entonces lo escuché. Una respiración. No era humana. Era demasiado profunda, demasiado grave, demasiado irregular. Elías entró detrás de mí y presionó el panel desde el interior. La pared se cerró con un chasquido justo antes de que algo golpeara la puerta con una fuerza que hizo vibrar los cimientos del edificio. Corremos. El pasadizo era angosto, apenas lo suficiente para que pudiéramos avanzar uno detrás del otro. Las luces amarillas parpadeaban, proyectando sombras agitadas sobre las paredes. Cada zancada amplificaba el latido de mi corazón, que parecía querer escapar de mi pecho. Elías no se detenía, no miraba atrás. Sus pasos eran ligeros pero veloces, como si hubiera hecho ese recorrido 1000 veces, aunque yo sabía que era la primera. «¿Qué era eso?», pregunté jadeando. «No preguntes ahora», respondió él sin girarse. «No te gustaría saberlo. Eso solo aumentó mi terror». Seguimos avanzando hasta llegar a una escalera metálica que descendía en espiral hacia un nivel inferior. El pasadizo se estrechaba más y más, obligándome a bajar casi agachada. El sonido de pasos pesados resonaba detrás de nosotros, aunque no podía entender si provenían del pasadizo o si las vibraciones del edificio solo hacían eco del movimiento de algo que avanzaba sin prisa, pero sin pausa. «Apúrate, Clara», insistió Elías. «El nivel inferior es el único lugar donde podremos escondernos por unos minutos». Descendimos la escalera, y al llegar al final, encontramos una puerta de acero oxidada. Elías presionó un antiguo mecanismo mecánico, un engranaje que soltó un chirrido espantoso, y la puerta se abrió con dificultad. Entramos, y él volvió a cerrar con el mismo mecanismo. Escuché cómo los engranajes internos se trababan entre sí, sellando la entrada como si fuera una bóveda. La habitación era pequeña, pero no estaba vacía. Había estantes llenos de carpetas, cajas metálicas alineadas cuidadosamente, documentos sellados y una mesa de trabajo cubierta por un mapa enorme que ocupaba casi la mitad de la superficie. Cuando la luz se reflejó sobre el mapa, reconocí inmediatamente las líneas marcadas en tinta. Era un plano del lugar donde estábamos. Pero eso no era lo perturbador. Lo realmente inquietante
era que parte del mapa incluía el bosque detrás del hogar, con rutas marcadas, horarios anotados, dibujos de símbolos idénticos a los del brazalete y la espiral. ¿Qué es este sitio?, pregunté, incapaz de apartar la vista del mapa. Elías respiró hondo antes de contestar. Es donde él trabajaba, donde ellos lo usaron, donde guardan lo que no quieren que el mundo vea. ¿Qué era lo que hacía mi esposo aquí?, pregunté con la voz temblorosa. Elías se acercó al mapa y tocó uno de los círculos marcados. Tu esposo era parte de un programa, no uno común. Era un programa secreto que buscaba controlar. El niño dudó. A personas como yo. Mi estómago se volvió hielo. ¿Personas como tú? ¿Qué significa eso? Elías levantó la mirada. En sus ojos había un dolor profundo, pero también una fortaleza que no correspondía a un niño. Significa que no soy como los demás. Y él lo sabía. Por eso me salvó. No podía comprender. Mi mente se negaba a unir las piezas. Pero entonces Elías tomó el brazalete y lo giró, revelando en el interior una inscripción minúscula que no había visto antes. Era la letra de mi esposo. Protege al portador. Él es la clave. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la mesa. ¿La clave de qué?, susurré. Elías bajó la voz, como si temiera que incluso las paredes pudieran escuchar. De lo que viene, de lo que ellos están preparando, de lo que tu esposo intentó detener antes de que lo hicieran desaparecer. Sentí una oleada de náuseas. Demasiada información. Demasiado oscuro. Demasiado grande para comprenderlo de una sola vez. Él no era un hombre violento. No era un hombre cruel. No lo era, interrumpió Elías suavemente. Pero estuvo atrapado en algo que comenzó mucho antes de conocerte. Y cuando intentó salir, ya era demasiado tarde. Las luces de la habitación parpadearon con fuerza, como si algo hubiera interferido con la electricidad. Luego escuchamos un golpe. Golpe seco. En la puerta. La misma puerta que habíamos cerrado. Elías levantó la cabeza de golpe. Nos encontraron, susurró. Y esta vez, no vienen solos. El golpe se repitió, más fuerte. La puerta se abombó ligeramente hacia adentro. Clara, dijo el niño, tomando mi mano con fuerza. Este es solo el comienzo. Y entonces, con un tercer golpe, la puerta comenzó a romperse. El golpe que hizo vibrar la puerta metálica fue tan violento que sentí cómo el aire de la habitación se comprimía durante un instante antes de expandirse con un zumbido casi imperceptible, como si algo invisible hubiese chocado contra el acero desde afuera con una fuerza que no pertenecía a ningún humano. Los estantes a nuestro alrededor temblaron. Las cajas metálicas se deslizaron unos centímetros sobre las plataformas, y la lámpara que colgaba del techo osciló con un movimiento agónico, proyectando sombras temblorosas que se estiraban sobre las paredes y parecían acercarse a nosotros como manos largas y deformes. Elías apretó mi mano con más fuerza. Sus dedos delgados parecían clavarse en mi piel, pero no dije nada. No podía. El miedo era tan profundo que había paralizado mi garganta, y lo único que podía hacer era mirar la puerta, esperando el siguiente impacto. El segundo golpe llegó con un estruendo que hizo caer varias carpetas al suelo, abriendo un abanico de papeles amarillentos que se esparcieron como hojas de otoño sobre el piso frío. Esta vez pude escuchar algo más, un gruñido bajo, casi gutural, completamente antinatural. Una vibración grave que penetró el metal y me atravesó el pecho como una ola de energía extraña, oscura y llena de intención. «No queda mucho tiempo», murmuró Elías, sin apartar su mirada de la puerta. «Están usando a uno de ellos. No deberían hacerlo, pero lo harán si quieren atraparnos». Mi mente estaba tan conmocionada que tardé varios segundos en procesar sus palabras. «¿Uno de ellos?», pregunté finalmente con la voz ronca. ¿Qué es lo que está detrás de esa puerta?» El niño tragó saliva, un gesto que en él rara vez veía, porque siempre parecía contener las emociones como si fuera mucho mayor que su edad. «Es una criatura creada por el programa», dijo lentamente. «Una de las fallidas. No debería estar todavía aquí, pero si la están usando significa que ya no les importa esconder nada. Significa que están desesperados». El tercer golpe fue el peor. La puerta se abombó hacia adentro como si fuera de goma, mostrando claramente la silueta de algo enorme empujando desde el otro lado. El metal crujió, se quebró en varias zonas,
y una pequeña abertura apareció en la parte superior, lo suficientemente amplia para ver un fragmento de lo que se encontraba allí afuera. Un ojo oscuro, de un color imposible de definir, como si contuviera múltiples capas de sombras superpuestas. No era un ojo humano, ni siquiera de animal. Era un ojo que parecía absorber la luz en vez de reflejarla, un ojo lleno de furia, confusión y dolor. Al verlo, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y retrocedí instintivamente, chocando contra la mesa donde el mapa seguía extendido. «Tenemos que irnos», insistió Elías. «Ahora». Me tomó de la mano y me guió hacia la esquina más oscura de la habitación. Allí, detrás de un estante medio derrumbado, había una pequeña compuerta circular que yo no había visto antes. Parecía un ducto de ventilación antiguo, pero su tamaño era mucho mayor de lo normal, lo suficiente como para que un niño pudiera entrar sin problemas, aunque para un adulto, incluso uno pequeño como yo, la maniobra sería incómoda, casi dolorosa. «Por aquí», dijo él. Él me dijo que este era el camino más seguro si algo salía mal. Y ahora todo ha salido mal. Me arrodillé sin cuestionar, aunque mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que me iba a desgarrar el pecho. El ducto olía a metal oxidado, a polvo y a humedad acumulada por años, pero en ese momento era nuestro único escape. Elías se deslizó primero con movimientos rápidos y silenciosos. Yo lo seguí como pude, empujando con las manos y las rodillas, sintiendo cómo el metal frío raspaba mi abrigo y mi piel. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando escuché el estruendo final. La puerta cedió. El sonido fue tan ensordecedor que las vibraciones recorrieron el ducto como una ola, haciéndome perder el equilibrio por un momento. Me detuve. Elías también. Y entonces lo escuchamos. Algo entró en la habitación. Algo demasiado grande. Algo que respiraba como una bestia que había sido creada para cazar. Escuchamos pasos, no pasos humanos, sino golpes pesados que resonaban como martillazos sobre el suelo metálico. Elías tocó mi mano en la oscuridad y la apretó. «No mires atrás», susurró. «No hagas ruido. Ellos no pueden ver bien, pero escuchan todo, y sienten el miedo». Mis pulmones parecían haberse encogido. Intenté respirar despacio, pero mi cuerpo quería jadear, temblar, gritar. Cada músculo se tensó cuando algo golpeó el ducto desde el exterior. El metal se abolló a pocos centímetros de mi cabeza, y un sonido espantoso, una mezcla de gruñido y respiración, recorrió todo el tubo como si la criatura olfateara el aire buscándonos. «Sigue», ordenó Elías. «No te detengas». Intenté moverme, pero mis manos temblaban tanto que mis dedos resbalaban en el metal. Avancé como pude, sintiendo el ducto vibrar con cada movimiento del monstruo detrás de nosotros. En un momento, escuché cómo arañaba el metal con garras largas y supe sin lugar a dudas que aquello no tenía forma humana. Algo se retorció en mi estómago. Quise llorar, pero no podía. El miedo no me dejaba. Después de varios minutos que parecieron interminables, llegamos a una bifurcación. El ducto se dividía en dos direcciones distintas. Elías se detuvo. «Por la derecha», susurró. «La izquierda está bloqueada. Lo sé porque él me lo mostró. Confía en mí». Me lancé detrás de él sin dudar, aunque sabía que si estaba equivocándose, moriríamos atrapados para siempre. Avanzamos por varios metros más, hasta que el ducto comenzó a descender en un ángulo pronunciado. Me dejé deslizar por gravedad, y durante unos segundos perdí el control de mi propio cuerpo, hasta que finalmente caímos sobre una superficie blanda, una especie de colchón improvisado de sacos viejos y telas apiladas. Estábamos en una habitación nueva, mucho más grande, mucho más iluminada, pero también mucho más inquietante. La luz provenía de paneles en el techo que parpadeaban intermitentemente, revelando paredes cubiertas de fotografías, diagramas, informes, recortes de periódico y dibujos hechos a mano. En el centro había una mesa llena de documentos abiertos, con anotaciones hechas con la letra de mi esposo. Varias sillas estaban volcadas, como si alguien hubiera abandonado la sala en medio de una emergencia. Elías se puso de pie y se acercó a una pared llena de fotografías. Señaló una en particular. Cuando me acerqué, sentí que el mundo entero se me vino encima. La fotografía mostraba a un grupo de personas en una habitación muy parecida a esta. En el centro, un hombre con bata blanca sostenía una carpeta, y a su lado,
estaba mi esposo, mucho más joven, pero sin duda él. Sonreía, una sonrisa que jamás le había visto, una sonrisa llena de orgullo, pero eso no era lo peor. Lo peor era el niño del que estaba tomando de lo hombro. Era Elías, exactamente igual a como estaba ahora, exactamente la misma edad. No había cambiado ni un solo día. Mis piernas se debilitaron. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito. Elías bajó la mirada. «Ahora lo entiendes», susurró. «No he crecido. No puedo crecer. Ese es mi don y mi condena. Por eso me buscan. Y por eso él arriesgó su vida para salvarme». Mis rodillas cedieron. Me dejé caer en una silla cercana, incapaz de comprender. Mi esposo había trabajado con ellos. Mi esposo había sabido lo que era Elías. Mi esposo había sonreído. Mi esposo me había ocultado todo. Elías se acercó despacio, con una tristeza infinita en sus ojos. Él me salvó porque no quería que siguieran experimentando conmigo. Intentó sacarme de este lugar muchas veces. Falló, pero al final lo logró. Y cuando lo hizo, ellos fueron tras él. Por eso desapareció. Por eso te mintieron. Por eso te dijeron que había muerto en un accidente. No querían que supieras la verdad. No querían que supieras quién era él realmente, ni lo que había hecho. ¿Qué había hecho?, pregunté con un hilo de voz. Elías respiró hondo. Había dejado de ser uno de ellos. En ese momento, algo explotó en el piso superior. El techo tembló, y el monstruo gruñó de nuevo. Había encontrado el ducto. Había encontrado nuestro rastro, y venía hacia nosotros. El estruendo que sacudió el techo fue tan violento que una lluvia de polvo gris cayó sobre nuestras cabezas, cubriendo la mesa, los documentos y las fotografías con una capa fina que parecía ceniza. Elías levantó la vista inmediatamente, y en sus ojos vi un destello de verdadero miedo. Un miedo que no era humano, algo mucho más profundo, casi instintivo, como si su propio cuerpo reconociera la amenaza de una manera que mi mente todavía no era capaz de comprender. La criatura estaba cerca. No la veíamos, pero su presencia llenaba el aire como un ruido invisible, como un pulso oscuro que recorrió las paredes y el suelo del laboratorio. Podía sentir cómo vibraban las lámparas, cómo temblaban los estantes, cómo el mismo aire se volvía más pesado y difícil de respirar. Aquella cosa no era simplemente un experimento fallido, era algo peor, algo que no debería existir, algo que jamás debió ser creado. «Clara», dijo Elías con una urgencia que rompió cualquier rastro de duda, «tenemos que bajar. Este no es el fondo del edificio. Hay un nivel más profundo. Él me dijo que el verdadero secreto está allí, y también la única forma de salir sin que esa cosa pueda encontrarnos». «¿Un nivel más?», pregunté aturdida. «¿Más abajo de esto?». El niño asintió y corrió hacia una parte de la pared donde colgaban varias fotografías. Sin perder tiempo, arrancó 3 de ellas, revelando detrás un panel metálico rectangular incrustado en la superficie. A primera vista parecía parte de la pared, pero ahora podía ver un borde sutil, casi invisible, marcando una compuerta secreta. Elías colocó su mano sobre el panel, y el brazalete en su muñeca brilló por primera vez, con una luz tenue y azulada que no era reflejo del ambiente. Era luz propia, un resplandor vivo, una energía que parecía responder al contacto de su piel. El panel vibró suavemente y se abrió hacia un lado con un susurro metálico, revelando un hueco oscuro y una escalera vertical que descendía hacia las profundidades. «Baja primero», dijo Elías. «No mires hacia arriba cuando estés en la mitad. Él me dijo que eso es importante. Nunca mires hacia arriba hasta llegar abajo». No quería preguntar por qué. No quería saber qué ocurría si alguien desobedecía esa advertencia. Mi corazón ya estaba a punto de estallar solo con la información que había recibido hasta ese momento. Me agarré a los escalones metálicos, que estaban fríos como hielo, y descendí lentamente, tratando de controlar el temblor de mis manos. La oscuridad era tan profunda que parecía absorber el sonido, pero la luz azulada del brazalete iluminaba el hueco desde arriba, proyectando sombras que se alargaban como serpientes inquietas sobre la pared. A mitad del descenso, escuché algo. Un golpe arriba, un gruñido, un roce metálico, un susurro. Fue entonces cuando recordé las palabras de Elías. «No mires hacia arriba». No lo hice. Me obligué a seguir bajando, un escalón tras otro,
mientras mi respiración se volvía cada vez más agitada. Sabía que la criatura había encontrado el laboratorio. Sabía que estaba buscando. Sabía que nos seguía por instinto, o por programación, o por rabia. No importaba. Lo único que importaba era llegar al fondo antes de que pudiera atraparnos. Cuando mis pies tocaron el suelo del nivel inferior, las luces se encendieron automáticamente con un destello blanco que me obligó a cerrar los ojos por un momento. Era extraño que ese nivel tuviera electricidad propia. Parecía más moderno que los superiores, como si hubiera sido construido después, como si lo que guardaban allí fuera demasiado valioso o demasiado peligroso para dejarlo en las capas visibles del edificio. Elías descendió detrás de mí y cerró la compuerta, accionando un mecanismo interno que bloqueó la entrada con un sonido metálico espeso. Solo entonces respiró hondo, como si soltara un peso enorme que llevaba cargando desde que entramos al edificio. «Estamos a salvo por ahora», dijo en voz baja. «Esta zona fue diseñada para mantener fuera incluso a las criaturas. Aquí solo pueden entrar quienes tienen el código». «¿Qué código?», pregunté aún con la espalda contra la pared. Elías levantó su muñeca y mostró el brazalete. «Este». Me llevó varios segundos entender. Ese objeto no era un accesorio sentimental. Era una llave viviente, algo que reconocía su presencia, su energía, su naturaleza, y le daba acceso a lugares donde nadie más podría entrar. El pasillo frente a nosotros se extendía largo y recto, iluminado por luces blancas incrustadas en el techo. Las paredes eran lisas, limpias y sorprendentemente nuevas, como si hubieran sido renovadas recientemente o como si el nivel entero estuviera diseñado para permanecer oculto del mundo exterior. «Sígueme», dijo el niño. Él dejó su mensaje aquí. Mi pulso se aceleró. ¿Un mensaje? ¿Mi esposo dejó un mensaje aquí? Elías asintió y avanzó por el pasillo con pasos silenciosos. Yo lo seguí como si fuera un hilo que me mantenía unida a la cordura. Cada puerta que pasábamos tenía símbolos extraños, diferentes espirales, líneas entrecruzadas, figuras geométricas que no reconocía. Era como un lenguaje secreto, uno que mi esposo claramente había aprendido y utilizado sin que yo lo supiera. Finalmente, el niño se detuvo frente a una puerta con un símbolo que sí reconocí, el símbolo que él dibujaba en su cuaderno, la espiral con la curva rota. «Es aquí», dijo Elías. «Te advirtió que este sería el día». «¿Qué día?», susurré sin aire. «El día en que la verdad dejaría de ocultarse», respondió el niño. La puerta se abrió sola en cuanto él tocó el símbolo con su mano. La habitación era pequeña, casi como un refugio, con una mesa de acero en el centro y una pantalla negra instalada en la pared. Cuando entramos, la pantalla se iluminó con un brillo suave y una luz azul apareciendo en su superficie. Y entonces lo escuché. La voz de mi esposo. No un recuerdo, no un eco, una grabación real. Clara, mi nombre, dicho con su tono, con su respiración, con su forma de pronunciarlo. Mis piernas comenzaron a temblar tanto que tuve que apoyarme en la mesa. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlas. Era él. Era su voz. Era tan real que parecía que estuviera parado a mi lado. «Si estás escuchando esto», continuó él, «significa que mi plan falló. Significa que encontraron a Elías y que no he podido protegerte como te prometí». Sentí un nudo en la garganta. Elías bajó la mirada, como si la culpa lo atravesara. «Sé que no entiendes nada», seguía diciendo mi esposo, «pero hay cosas que nunca pude contarte porque sabía que te pondría en peligro. Formé parte de un programa mucho antes de conocerte, un programa que buscaba controlar habilidades que no pertenecen al mundo común. Personas como Elías». La voz se quebró ligeramente. Intenté salir, intenté detenerlos, intenté destruir lo que estaban creando, pero ellos siempre tenían más poder, más recursos, más sombras en las que esconderse. Sabía que tarde o temprano vendrían por mí. Sabía que no saldría vivo. Por eso dejé este mensaje aquí, para el día en que tú, por decisión propia y no por accidente, encontraras la verdad. Quise gritar, quise preguntarle por qué, quise entender, pero solo podía escuchar. «Clara, si él está contigo, protégelo. Él no es un experimento, no es un arma, no es un proyecto. Él es un niño especial, sí, pero un niño.
Y sin él, no habrá futuro para nadie. Tampoco para ti. Mis lágrimas caían sobre la mesa. Lo siento, dijo finalmente su voz. Lo siento por no haberte contado la verdad, por haberte dejado sola. Pero recuerda esto, Clara. Nada de lo que te dije durante nuestra vida juntos fue mentira. Te amé, y sigo amándote, donde sea que esté. Sigue adelante. Confía en él. Confía en ti. Y no permitas que lo atrapen. La grabación terminó. La pantalla se apagó. El silencio se volvió insoportable. Clara, susurró Elías acercándose. Pero antes de que pudiera responder, algo retumbó en el nivel superior. Un rugido. No humano, no animal. Algo peor. Algo que había conseguido bajar un nivel más. El rugido que estremeció el nivel superior descendió a través de los muros, como si la criatura estuviera desgarrando cada capa del edificio, en un intento desesperado por alcanzarnos. El sonido no era simplemente un gruñido de furia. Había en él algo más profundo, algo que transmitía un dolor antiguo, como si cada fibra de aquel ser gritara por existir y al mismo tiempo por dejar de existir. Aquella mezcla de sufrimiento y violencia llenó el aire con una vibración que me heló la sangre. Elías dio un paso hacia la puerta, tenso como un resorte a punto de romperse, mientras yo permanecía inmóvil, incapaz de procesar que todavía no habíamos llegado al punto más oscuro de esta pesadilla. La grabación de mi esposo seguía resonando en mi mente, su voz amorosa mezclada con la declaración de culpa y sacrificio. Él había arriesgado todo por este niño, y ahora entendía por qué. Había algo en Elías que era esencial, un fragmento de esperanza en medio de un mundo que operaba en las sombras. Pero no tuvimos tiempo para asimilar. El techo volvió a temblar, esta vez con un golpe más profundo, más pesado, como si algo gigantesco hubiera caído sobre la estructura y estuviera usando su propio cuerpo para abrirse camino. Varias luces parpadearon y una de ellas estalló, llenando la habitación con un olor a cable quemado y chispas que se apagaron al tocar el suelo de metal. «Tenemos que movernos», dijo Elías. «No podemos quedarnos aquí. Si llega a este nivel, nada nos protegerá». Yo respiré hondo, aunque el aire se sentía espeso, casi pegajoso, como si la habitación estuviera siendo comprimida por una fuerza invisible. Seguí al niño fuera de la sala, y la puerta se cerró automáticamente detrás de nosotros, devolviendo a la estancia un silencio opresivo. El pasillo se extendía como un túnel interminable, iluminado a tramos, pero algunas luces ya comenzaban a parpadear, presagiando que incluso aquel nivel supuestamente seguro estaba perdiendo estabilidad. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras avanzábamos. «Al núcleo», respondió él. «El corazón del proyecto. Allí está todo. Las respuestas, los archivos que ellos nunca quisieron que vieras y la razón final por la que te eligieron a ti». Me detuve en seco. «¿Elegirme? ¿Qué significa eso?» Elías no se giró. «Lo entenderás cuando lleguemos». Sus palabras me persiguieron mientras seguíamos caminando por el pasillo. Finalmente, llegamos a una puerta doble de acero que era diferente a todas las demás. No tenía símbolo, no tenía identificación, no tenía ningún indicio. Era simplemente lisa, enorme, completamente hermética. Y justo antes de llegar, el suelo vibró. Sentimos cómo algo golpeaba el nivel superior con tal fuerza que el polvo cayó del techo en pequeñas cascadas. Elías levantó su muñeca. El brazalete volvió a encenderse con un brillo azul intenso, y la puerta comenzó a deslizarse hacia los lados, fragmentándose en varias capas internas como una maquinaria compleja, escondida bajo un disfraz simple. Al abrirse, un frío repentino salió desde el interior, como si aquel lugar hubiese estado sellado durante muchos años, como si la temperatura allí fuera completamente diferente al resto del edificio. La sala era enorme, mucho más grande de lo que un nivel subterráneo debería permitir. Estaba iluminada por luces blancas que no parpadeaban, algo que contrastaba con la inestabilidad del resto del edificio. Había monitores gigantes encendidos, mostrando gráficos, señales, patrones de ondas, imágenes de células expandiéndose, diagramas incomprensibles para cualquiera que no fuera un científico o alguien entrenado en ese lenguaje. Pero nada de eso captó mi atención primero. Lo que realmente me dejó sin respiración fue el tanque. Un tanque cilíndrico de cristal,
situado en el centro de la sala, lleno de un líquido transparente que emitía un leve brillo, y flotando dentro de él, con cables conectados al cuerpo, con sensores adheridos a su piel, con tubos que llevaban energía hacia su columna. Había un niño, otro niño, pero no era un niño cualquiera. Era idéntico a Elías. Idéntico. La misma cara, la misma edad, la misma expresión tranquila. Era como si dos versiones del mismo ser coexistieran, una libre y una atrapada, una consciente y otra suspendida en un sueño profundo, una moviéndose entre los vivos y otra aprisionada en aquel cilindro como una marioneta dormida. Mi corazón se detuvo. Mi respiración desapareció. No podía moverme. Él es mi reflejo, dijo Elías en voz baja, sin apartar los ojos del tanque. Mi duplicado, mi sombra, mi origen. O tal vez soy yo el suyo. No lo sé. Ellos nunca me lo dijeron. Solo sé que existimos dos, pero uno de nosotros nunca debió despertar. Sentí un hormigueo en la piel. Era como si el aire entero de la sala se hubiera vuelto más denso, como si observar aquel tanque violara una ley natural. ¿Qué significa que uno no debió despertar? Pregunté con la voz casi quebrada. Que yo soy el error, susurró él, y él es la versión perfecta. Yo fui el escape. Él fue el proyecto final. Las palabras me atravesaron como agujas. Quise decir algo, pero un estruendo me cortó la respiración. La pared detrás de nosotros se deformó con un golpe brutal. La criatura había llegado. No sabíamos cómo, pero había descendido un nivel más. La estructura vibró con tanta fuerza que varios monitores se apagaron de inmediato. El tanque tembló. Pequeñas ondas comenzaron a formarse en su interior. Elías se giró. No tenemos tiempo. Clara, escucha. Hay algo que él dejó para ti aquí. Algo que explica por qué te eligieron. Algo que explica quién eres realmente para este proyecto. No eres solo una viuda que cayó por accidente en esta historia. Tú estabas conectada desde mucho antes de conocerlo. Un sudor frío recorrió mi columna. ¿Qué dices? El niño corrió hacia un escritorio y abrió un cajón. Sacó una carpeta gruesa, marcada con una línea roja que cruzaba su portada. En la esquina superior había un nombre escrito con tinta negra. Mi nombre. Mi nombre completo. Sentí que mis piernas fallaban. La tomé en mis manos y comencé a hojearla. No podía creer lo que veía. Fotografías mías de años pasados, informes de salud, análisis genéticos, evaluaciones psicológicas, registros que yo jamás había autorizado, jamás había visto, jamás habría imaginado que existían. Y entonces encontré un documento que me destruyó por dentro. Una evaluación fechada mucho antes de que yo conociera a mi esposo. Hablaba de mi predisposición genética, de una mutación silenciosa, una mutación extremadamente rara, una que me convertía en la única persona compatible con el patrón energético de los niños duplicados. Mi sangre, mi estructura celular, mi mente. Todo había sido estudiado sin que yo lo supiera. No, susurré negando. Esto no puede ser real. Él no habría permitido esto. Elías bajó la cabeza. Él no lo permitió. Por eso te protegió. Por eso borró los registros de tu pasado. Por eso se volvió contra ellos. Porque cuando descubrió que querían usarte para estabilizarnos, se dio cuenta de que nunca te dejarían vivir en paz. ¿Usarme? Pregunté con un hilo de voz. ¿Qué significa usarme? El niño no respondió, pero la pared detrás de nosotros volvió a golpear. Esta vez se agrietó. La criatura estaba a un solo golpe de entrar. Clara, dijo Elías tomando mi mano. La verdad completa está en el tanque, en él, en el otro yo. Pero si esa cosa entra aquí, no tendremos oportunidad de descubrirla. Debemos despertar al reflejo. Solo él puede detenerla. Pero si lo despertamos, quizás ya no haya forma de mantener el equilibrio entre nosotros dos. Tal vez uno deba desaparecer. Mi mente se apagó. Mi corazón se partió. Y la pared finalmente estalló. Un brazo monstruoso entró en la sala. Un brazo retorcido, cubierto de placas rígidas, con uñas largas y negras, con sangre seca, y un ojo abrió su pupila en medio de su piel, observándonos. El brazo monstruoso que atravesó la pared se movió con una fuerza aterradora, rasgando el metal como si fuera papel mojado, y dejando caer trozos gigantes de la estructura que se estrellaron contra el suelo, con un estruendo que hizo vibrar el tanque donde el reflejo de Elías permanecía suspendido en aquel sueño profundo.
El ojo incrustado en su piel giró en nuestra dirección y se dilató como si reconociera algo, como si entendiera que lo que se encontraba dentro de esa sala era exactamente lo que había sido programado o incitado a destruir desde el primer momento de su existencia. Elías dio un paso atrás, protegiéndome con su pequeño cuerpo, aunque él sabía tan bien como yo que ningún niño, por especial que fuera, podía detener a esa criatura en el estado en el que se encontraba. La energía en el aire se volvió pesada, como si un campo invisible estuviera presionando contra nuestros cuerpos, dificultando incluso el simple acto de respirar. El monstruo emitió un gruñido profundo que tembló en mis huesos, y el espacio entre nosotros se llenó de una vibración oscura, casi tangible, que hacía que las luces parpadearan como si fueran a apagarse para siempre. El tanque crujió, el líquido comenzó a agitarse, y el reflejo de Elías, aquel niño idéntico pero dormido, flotó ligeramente hacia un lado. Su rostro seguía sereno, como si no fuera consciente del caos que se desataba a su alrededor. Era imposible no pensar que, de los dos, él era el verdadero núcleo del misterio, el verdadero propósito del proyecto. Y la criatura lo sabía. Podía sentirlo en la manera en que se movía, en la dirección de sus ojos, en la violencia con la que atravesaba el laboratorio. «No va a detenerse», dijo Elías con voz temblorosa pero firme. «No se detendrá hasta destruirlo todo. Y si entra por completo en la sala, ya no habrá forma de contenerlo. Necesitamos al reflejo». «¿Y cómo lo despertamos?», pregunté mientras retrocedíamos, tratando de evitar los pedazos afilados de metal que caían desde el techo. Elías señaló un panel en la base del tanque, una especie de consola con múltiples cables entrelazados, luces que parpadeaban y símbolos que coincidían con los que había visto en los documentos de mi esposo. Me acerqué con el corazón a punto de estallar, consciente de que cualquier error podría matar al niño dentro o liberar algo que no entendía. «Tu esposo dejó un código para ti», dijo Elías. Él sabía que habría un momento en que tendrías que tomar una decisión que nadie más podría asumir. Y por eso te eligieron desde el principio. No eras solo compatible. Eres la única capaz de activar la secuencia final. Mis manos comenzaron a temblar. Me incliné hacia el panel y observé una serie de círculos conectados por líneas. Una espiral. La misma espiral quebrada que mi esposo dibujaba en sus cuadernos. La misma que había visto en la puerta de la sala. Entendí entonces que no era solo un símbolo. Era una instrucción escondida. Una clave. El monstruo empujó otra vez, abriendo un agujero más grande en la pared. Su cabeza comenzó a asomarse. No tenía forma humana. Era una mezcla grotesca de músculos expuestos, placas endurecidas y zonas que parecían pulsar como si estuvieran vivas de manera independiente. Un olor nauseabundo llenó el aire. Una mezcla de sangre seca, químicos y algo aún peor, algo que no pertenecía a ningún ser vivo que yo conociera. Yo tenía segundos, tal vez menos. Elías tomó mi mano y la colocó sobre la consola. «Clara», dijo con voz suave pero llena de urgencia, «él confió en ti porque tú eres la única capaz de elegir por amor y no por miedo. Lo que actives aquí no solo despertará al reflejo, también determinará cuál de los dos sobrevivirá. No pueden coexistir despiertos. Uno absorberá al otro, y nadie sabe cuál». Mi corazón se quebró en ese instante. El niño frente a mí, el que había conocido, el que me había tomado de la mano, el que había llorado, el que había temblado, el que había buscado mi protección. Podía desaparecer si yo despertaba al reflejo, pero si no lo hacía, la criatura nos mataría a los dos, y quizás destruiría mucho más. El monstruo rugió. La pared cedió un poco más. No había tiempo. Apreté la secuencia siguiendo el patrón exacto que recordaba de los cuadernos de mi esposo. La espiral quebrada, la curva, la línea interna, el punto central. El panel emitió un sonido agudo y el tanque comenzó a vibrar con una intensidad que hizo que el líquido en su interior brillara con un resplandor blanco. El cuerpo del niño flotando dentro abrió los ojos de golpe. Unos ojos idénticos a los de Elías, pero diferentes a la vez. Eran ojos que no pertenecían a un niño. Eran ojos llenos de una conciencia antigua, una conciencia que parecía despertar después de un sueño demasiado largo. El monstruo entró con la mitad de su cuerpo en la sala, rompiendo todo a su paso.
Gritó con un sonido tan desgarrador que las luces temblaron. Elías me empujó hacia atrás, alejándome del tanque. El cilindro estalló en un estallido de cristal que voló por toda la habitación. El agua se expandió en todas direcciones y el reflejo cayó al suelo de rodillas, respirando hondo como si acabara de nacer de nuevo. Sus manos tocaron el metal frío, y a su alrededor comenzaron a formarse ondas de energía que el aire no podía contener. La criatura se lanzó hacia él, pero el reflejo levantó su mano, y el monstruo se detuvo en el aire, congelado a pesar de su tamaño, su fuerza, su furia. Un campo de energía invisible lo mantenía suspendido, temblando, retorciéndose como si luchara contra miles de cadenas que lo sujetaban. Elías cayó al suelo, debilitado. El reflejo lo miró. Por un instante, vi algo en sus ojos, algo que me hizo entender la verdad. Elías no había sido un error. El reflejo no era perfección. Eran dos mitades de una misma existencia fragmentada, y solo una podía sostener la carga completa de su poder. El reflejo habló por primera vez. Debes elegir, Clara. Su voz era más profunda, más antigua. Si absorbo a mi otra mitad, esta criatura morirá. Yo podré controlar todo mi potencial, pero él desaparecerá. Mi garganta ardió. ¿Y si tú te vas?, pregunté con desesperación. ¿Qué ocurre si dejas que sea Elías quien continúe? El reflejo sonrió con tristeza. Entonces, esta criatura nos devorará a todos. Él no tiene suficiente energía para contenerla. Yo sí. El monstruo rugió, y un brazo logró liberarse por un segundo antes de ser atrapado otra vez por la fuerza invisible. No tenía tiempo. Mi corazón gritaba. Mi alma se rompía. Miré a Elías. Él me miró también. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No tengas miedo, susurró. Él es parte de mí, y yo soy parte de él. Si uno vive, de alguna forma, ambos seguirán existiendo. Y tú estarás a salvo. Corrí hacia él. Lo abracé con todas mis fuerzas, deseando que ese momento durara una eternidad, deseando que el mundo se detuviera, deseando no tener que soltarlo nunca más. Pero la criatura rugió otra vez, y la decisión se hizo inevitable. Me levanté, miré al reflejo, asentí con lágrimas cayendo sin control. Él extendió su mano. Elías cerró los ojos, y una luz inmensa llenó la sala. Una luz tan brillante que no pude ver nada. Una luz tan cálida que parecía abrazar mi alma. Una luz tan fuerte que sentí cómo la energía vibraba dentro de mis huesos. Cuando la luz se apagó, el monstruo había desaparecido. El tanque roto era solo silencio. Y en el centro de la sala, solo quedaba un niño. Uno solo. Vivo. Respirando. De pie. Con los ojos cerrados. Temblé mientras me acercaba. Cada paso era un mundo. Cuando llegué frente a él, levantó la cara. Abrió los ojos. Eran ojos de Elías, pero también del reflejo. Eran los dos. Eran uno. Clara, susurró él, con una voz que era nueva, que era vieja, que era fusionada. Lo logramos. Lo abracé con una fuerza que jamás había sentido en mi vida, sintiendo el peso de todas las pérdidas y todas las victorias caer sobre mí. Y mientras lo sostenía, mientras el edificio a nuestro alrededor empezaba a colapsar lentamente, supe que mi esposo no se había sacrificado en vano. Supe que este niño era la prueba viviente de algo más grande que todos nosotros. Supe que lo que venía ahora no sería fácil, pero también supe que ya no estaba sola. Y así comenzó nuestro nuevo camino. Un camino que ningún experimento, ninguna sombra y ningún monstruo podría detener jamás. Si te ha gustado esta historia, te invito a dejar tu me gusta, escribir un comentario contando qué parte te impactó más y suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de misterio, emociones y sorpresas.